El tema de esta mañana es discipular y ser discipulados, de la serie que he estado compartiendo con ustedes, que es Seamos Iglesia. Entonces, seamos una iglesia que discipula y que nos permitimos discipular. Amén. La palabra del Señor en Mateo 28:19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero contarle que estamos programando bautizos para el próximo mes. Ya hacía tiempo que no los teníamos, así que por la gracia de Dios, si usted no se ha bautizado, esté atento, porque tendremos bautizos a finales del próximo mes. ¿Quiénes dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Pues la primera parte de este versículo dice: vayan y hagan discípulos. No es una sugerencia, fue una orden dada por nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Ahora, cuando nosotros mencionamos la palabra discipulado, ¿qué se nos viene a la mente? En algunas ocasiones, por el ambiente cristiano evangélico en el que hemos estado, cuando mencionamos discipulado, se nos viene a la mente reunión donde hay un parlante, ¿verdad? Una persona dando un taller, una conferencia, y los demás escuchando. O por lo menos a mí a veces se me viene a la mente esa imagen, discipulado. Pero el discipulado es mucho más que eso. Yo creo que eso es parte de un discipulado. Pero el discipulado el concepto es más amplio. Cuando hablamos de discipulado, nos referimos a cierta jerga cristiana evangélica y hablamos de discípulo, discipular, discipulador. De hecho, yo escribo en la computadora discipulado o algo así, y en la computadora rápido me pone disimulado. Como que no es una palabra muy común, o tal vez ya ni existe, o no existe tal vez en el ambiente general. Pero dentro de la iglesia cristiana, nosotros debemos no solamente utilizar la palabra, sino practicarla. Y encontré una definición. Nuestra definición de discipular es ayudar a otros a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, siendo nosotros un ejemplo. Esta definición está tremenda, por favor grábenla, muchachos. Dice: discipular es ayudar a otros a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, siendo nosotros un ejemplo. Porque en muchas ocasiones decimos: sigue a Cristo, no me sigas a mí porque yo me equivoco. Y es cierto, ¿verdad? Nos equivocamos, pero a veces nos escudamos. Esa es una excusa a veces. Es que yo soy imperfecto, entonces de esa manera me permito darme yo licencia de ser un mal ejemplo, de ser un pecador, de ser un perdido. Pero de todos modos yo les digo a ellos que no me sigan a mí, que sigan a Jesús. Qué bonito así. No se trata de eso. Cuando Jesús nos dice vayan y hagan discípulos, el concepto que yo entiendo y que el concepto que nos está dando la palabra de Dios es: vayan, enseñen de Jesucristo, prediquen el evangelio, formen a otras personas siendo ustedes un ejemplo. Mire, hermano, qué tremenda responsabilidad. Por eso los padres que están acá, gloria a Dios, no somos perfectos, hermanos. No lo somos. Nos equivocamos muchas veces, pero nos esforzamos. Ahí está la diferencia. Nos esforzamos por ser diligentes, y nos esforzamos por ser un ejemplo, y un buen ejemplo, no un mal ejemplo. Nos esforzamos por ser un buen ejemplo a nuestras próximas generaciones, a quienes debemos marcarles un rumbo, un camino. Debemos ayudarlos a ser una luz. Amén. Es necesario que nosotros seamos ejemplo, y para ello debemos en muchas ocasiones ser diferentes, hermanos. Ser diferentes en nuestra forma de pensar a como piensa el mundo. Ser diferentes en nuestra forma de actuar a como actúan allá en el mundo.
Y eso va a provocar en algunas ocasiones un choque, porque nuestra cultura, si digámoslo así, de iglesia cristiana, nuestra cultura de cuerpo de Cristo, nuestra cultura y nuestro pensamiento como personas que estamos en el reino del Señor es diferente a la forma de actuar, a la forma de pensar de personas que no conocen a Cristo. Allá en el mundo nos dicen locos, ¿verdad? ¿A alguien de aquí le han dicho loco por haber estado o por estar en el evangelio? Nos han dicho de todo, hermano. Pero a mí, ¿qué se me hace? Que detrás de esa palabra que nos dicen hay una pequeña pizca de envidia, porque de alguna manera dijeran ellos: yo quisiera ser como ellos. ¿Ah? Porque te ven, hermano, con tu familia, te ven bendecido, te ven saludable física y espiritualmente. Entonces lo que ellos no pueden alcanzar lo lanzan. Pero nosotros no decimos esto por afán de enorgullecernos, claro que no. Simple y sencillamente, hermano, te estoy diciendo: marquemos la diferencia, marquemos y seamos luz para otros, con la intención de que ellos también conozcan a Jesús. Amén. Con tal de que ellos también tengan un encuentro personal con el Señor. Pero para ser luz, hermanos, se requiere de diligencia, se requiere de un esfuerzo. De hecho, usted hace un esfuerzo por estar aquí esta mañana. Hacemos un esfuerzo por buscar el rostro de Dios. Eso requiere diligencia. Entonces quiero mencionar algunas verdades. Si usted quiere anotarlas, anótelas. Algunas verdades en relación al discipular y a la necesidad de discipular. Entonces, primero quiero responder la pregunta: ¿por qué es que debemos discipular? Quiero decirle que todo cristiano debe ser un discípulo y debe ser un discipulador. Oiga esta verdad: todo cristiano debe ser discípulo y debe ser un discipulador. Fue lo que el Señor Jesucristo nos estableció. Y ahorita se lo voy a explicar. Acabo de leer el versículo 19 de Mateo 28, se lo vuelvo a repetir. Por tanto, dijo el Señor Jesucristo, vayan y hagan discípulos. ¿Pero a quién se los dijo? A sus discípulos. O sea que para discipular hay que ser discípulo. Porque si no somos discípulos, ¿qué vamos a enseñar? Necesitamos ser discipulados para poder discipular. Pues discipular es enseñar lo que hemos aprendido de otra persona. Esa palabrita, ¿verdad? Discipular, pareciera muy evangélica, ¿verdad? Muy cristiano, muy eclesial. Pues aquí está: discipular es enseñar a otros lo que hemos aprendido. Entonces, número uno, debemos discipular porque es un mandamiento del Señor Jesucristo. Número dos, porque necesitamos ser formados a la imagen de Cristo. Y no me dejará mentir usted, pero en algunas ocasiones, me voy a poner yo como ejemplo para que no se sienta ofendido alguien, pero en algunas ocasiones nosotros o yo puedo estar con mal aliento y yo no me doy cuenta. ¿A quién le ha sucedido eso? Y miren, a veces nosotros tenemos el mal aliento, ¿verdad? Y hablamos con las otras personas, solo miramos que las otras personas están así como que haciéndose un ladito, y usted se le acerca más, y usted mira que la otra persona se hace más para atrás, y usted se le acerca. No entendemos a veces, no nos damos cuenta. Hay quienes se ofendan cuando se les regala un dulcito, ¿verdad? Me da un dulcito así de una forma despistada, me dan tu dulcito, vos te lo comparto. ¿Qué estás diciendo vos? Que me huele mal la boca, dicen algunos. Pero seamos honestos, no nos percatamos. Quien no se baña piensa que no huele mal. Los que se dan cuenta son los que están alrededor. Este no se bañó hoy. Si es mucha la confianza, se lo van a decir. Bueno, vos no te bañaste. Pero si no hay confianza, no se lo van a decir. Eso se aplica a nuestra vida personal. A veces nosotros tenemos actitudes que huelen mal. Hacemos acciones que huelen mal. Hacemos cosas
que ofenden a las demás personas y no nos percatamos de ello. Necesitamos que venga alguien y nos lo diga. Mira, te portaste no muy bien, o eso que dijiste no estuvo muy bueno. ¿Por qué es eso? Para que seamos formados a la imagen de Cristo. El que discipula da instrucciones. Por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo le dio instrucciones a sus discípulos. En Mateo capítulo 11, verso 1, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en otros pueblos. O sea, en el capítulo 10, cuando usted tenga tiempo lo va a leer en su casa, hay una lista de instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos. Que cuando entren a un lugar, que si lo reciban, que digan paz, y si no lo reciben, hasta se sacuden los pies y vayan por aquí. Y les dio instrucciones. Nosotros necesitamos recibir instrucciones, hermanos, de cómo vivir. Es importante entonces, a lo que quiero llegar, hermanos, en que nosotros tengamos la humildad. Eso es muy importante. Que cada uno de nosotros tengamos la humildad de reconocer que necesitamos que alguien nos dé instrucciones. Porque no todos están dispuestos a recibir instrucciones. No todos están dispuestos a dejarse formar. No todos están dispuestos a decir: pastor, líder, hermano, apóstol, ¿qué me aconseja usted? En la mayoría de los casos llegamos con el apóstol no a preguntarle su opinión, sino en la mayoría de los casos llegamos: hice esto y metí la pata. Ore por mí para que eso se solucione. En la mayoría de los casos así pasa. Necesitamos instrucción. Necesitamos ser formados. Dicho de otra manera, a eso se le llama también mentores. Necesitamos personas que nos ayuden, pero para eso también es necesario tener humildad en el corazón y reconocer esa necesidad. En Juan capítulo 8, verso 31 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y nosotros necesitamos conocer esas enseñanzas de Jesús. Usted y yo necesitamos conocer esas enseñanzas. Como en el tercer culto vamos a tener presentación de niños, quiero aprovechar a hablarle a los padres que están acá, que yo fui muy bendecido por la enseñanza que me dieron mis padres y que me siguen dando mis padres. Aquí donde ustedes me ven, todavía recibo sus regaños, sus exhortaciones, pero también sus motivaciones. Ahí me están motivando, me están ayudando, y esa es una tremenda bendición. Así que padres que están acá, ayudemos a nuestros hijos. Están pequeños, están de mediana edad o ya adultos. Sigamos de alguna manera formando, eso sí, bajo el temor de Dios, bajo los principios de la palabra del Señor. Por eso es necesario que nosotros también las conozcamos. ¿Por qué es que necesitamos entonces discipular? Y discipularnos, número 3, porque necesitamos que alguien más ore por nosotros. Hermanos, a veces en el cuerpo de Cristo no nos enteramos como liderazgo de alguna situación difícil que está atravesando algún hermano. Y es bueno que nos comuniquemos: fulanito, ya te enteraste, o pastor, ya te enteraste de que fulano está atravesando esta situación difícil. Justo en esta mañana estamos orando por una familia de acá de la iglesia que un ser querido y un hermano de la congregación partió a la presencia del Señor. Y tenemos que orar y apoyarnos entre nosotros. O si usted está atravesando una situación difícil, una prueba, una crisis, es bueno reconocer la necesidad y decir: mira, hermano, por favor, ora por mí. No te puedo dar todos los detalles, o si usted gusta, si le tiene mucha confianza, y si la persona manifiesta ser un confidente, usted puede expresarle, ¿verdad? Mira, hermano, es esta la situación, necesito un consejo. Pero necesitamos, y que no nos suceda que después de un tiempo, ¿y qué pasó con el hermano? No sabemos qué le pasó. Quizás no tuvo la oportunidad
de pedir auxilio, no tuvo oportunidad de acercarse con alguien y pedir un consejo. Es importante entonces, mis hermanos, el discipular y ser discipulados. Yo doy gloria al Señor porque acá en la iglesia hay un liderazgo muy bonito, muy fuerte. Para quienes no lo saben, está el apóstol, su servidor, tenemos un equipo pastoral, tenemos un equipo de asistentes pastorales, tenemos equipo de líderes de distrito. Hay 4 líderes de distrito acá en la congregación. Hay líderes de sector en algunos distritos. Hay líderes de célula. Sé que por motivo de la pandemia esto se nos descontroló un poco y nos desconectamos, pero yo estoy orando y estoy motivando a todo el liderazgo de la iglesia para que nos volvamos a activar, a que nos volvamos a conectar y sigamos sirviéndole al Señor y a su pueblo. Pero si ustedes tienen una célula, tiene la bendición de tener el respaldo y el apoyo de su líder inmediato, de un líder que esté ahí cerca, a quien usted puede consultar o puede pedirle oración. Y si ese líder de célula se siente tal vez, no hermano, tu problema es muy complicado, o yo te recomiendo que hables mejor con el líder de distrito, y puede usted irse a asomar con el líder de distrito. Y si necesita más, puede ir con el pastor. No sé si me voy a entender. Esa es la forma en la que estamos organizados acá en la iglesia. Pero es necesario que nosotros también reconozcamos esa necesidad, porque en muchas ocasiones allí está la respuesta, pero no vamos, como aquellos hermanos, ¿verdad? Que tienen un dolor en la pierna o por aquí en la cintura, qué sé yo, y no quieren ir al doctor, no quieren ir al médico. Así pasa en algunas ocasiones. Tienen el problema, pero no quieren ir a buscar el consejo, no quieren pedir oración. Y no, hermano, tenemos que reconocer que necesitamos la oración de otros. Un ejemplo les doy: Jesús. O sea, todos los ejemplos, se dan cuenta, son de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Juan capítulo 17, verso 9. Jesús ora por sus discípulos y dice: ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti, dice el versículo 11. Versículo 14 dice: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Miren qué oración tan bonita la que está allí en Juan capítulo 17. Jesús intercediendo por sus discípulos, y allí estamos metidos nosotros también. Jesús nos da el ejemplo de que Él estuvo intercediendo por sus discípulos. Mis amados hermanos, yo soy testigo de la oración de mis padres por la congregación. Yo oro también por ustedes como congregación. Yo soy testigo de que hay equipos de intercesión acá en la iglesia orando por el liderazgo de esta congregación y por las familias de esta congregación. Usted necesita oración, solicítela. Busque a un líder, busque a un siervo de Dios. Nosotros oramos por ustedes. Y usted, mi amado hermano, si usted es líder ya de célula, si usted ya es líder de un área de aquí de la iglesia, ore por la gente que tiene a su cargo. Intercedamos, es parte de nuestras responsabilidades como liderazgo. Intercedamos. A veces se nos olvida, o a veces tal vez no lo promovemos tanto, pero es porque esta es una responsabilidad. Jesús nos dio el ejemplo. Amén. Bueno, entonces ya vimos por qué es que es necesario ser discipulados. Pues el punto número 2: ¿cómo discipulamos y somos discipulados? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo ser discípulo y ser un discipulador? Bueno, aquí le voy a dar una lista. Espero no aburrirle, pero quiero que este mensaje, por favor, esté en su corazón y lo podamos poner en práctica. Voy a hacerlo lo más rápido y más específico posible. Número 1: estando dispuestos a pagar el precio. De hecho, hermano, cuando venimos a Cristo Jesús, debemos estar dispuestos a pagar el precio por seguirle a Él. Pues esa decisión de seguirle a Él nos convierte ya automáticamente en discípulos. Y vuelvo a repetir, ya que somos discípulos, entonces nos convertimos en discipuladores, aunque usted no lo quiera. ¿Ah? En Romanos capítulo 1, verso 16 dice: pasando por la orilla
Ay, no, esto no es Romanos. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Esto es Mateo, ¿verdad? Tendría que ser Mateo. No, Mateo el capítulo 1 habla sobre genealogías y todo eso. Tendría que ser o Juan o Lucas. ¿Alguien me lo puede confirmar, por favor? Es 1:16 al 18. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red. Creo que es Mateo. La red, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento, dice el versículo 18, dejaron las redes y lo siguieron. Esa palabra es para esta generación. Dejen las redes sociales. Alguien dice por eso era profético, hermano Melvin. No. Estuvieron dispuestos a dejar lo que más les apasionaba, y eso representa su fuente de ingresos. No les estoy diciendo a ustedes, mis amados hermanos, que dejen de trabajar, que abandonen todo. Lo que quiero decir es que estemos dispuestos a poner a Dios en primer lugar. Estemos dispuestos a poner a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar. Mateo 16:24 dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué hay que hacer? Negarse. Nos tenemos que negar a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Qué tremendo esto, hermano. Ser discípulos, ponerlo al Señor en primer lugar. Ya no son mis caprichos, mis anhelos, mis sueños, lo que a mí me conviene. No, es lo que el Señor quiere para mí. Amén. Esa es una característica, entonces, o es un principio para ser discípulos del Señor. Es salir de la comodidad, hermanos. Por ejemplo, yo sé que hay hermanos, hay personas a quienes les cuesta mucho apartar tiempo un domingo para venir a la casa del Señor. En mi caso, yo desde bebé, creo yo, mis padres me enseñaron a llegar a la iglesia. Entonces para mí no se me hace difícil, es como que un buen hábito. Pero yo entiendo que hay personas que no han sido formadas en el Evangelio, y cuando deciden rendir su vida a Cristo, todos los domingos estaban acostumbrados o a levantarse tarde, o a quedarse en la casa, o ir a pasear, o ir a jugar un partido. Ese era su hábito antes. Y llegar, asistir a la iglesia para ellos va a ser muy difícil. A lo que voy no es solamente el hecho de venir, es qué estás sacrificando por venir. No se me va a entender, porque en mi caso a mí se me hace fácil, digámoslo así, porque ya he sido formado en eso. Entonces, ¿qué debo yo hacer morir de mí? Lo que yo tengo que cuidar, hermano, es no asistir a la iglesia por religiosidad como otros. Porque hay otros que sí asisten a la iglesia y condenan a los que no asisten, por ejemplo. Es un ejemplo lo que les estoy dando. Sí, que el hermano que en lugar de venir, que se va a no sé dónde. Pero tal vez la actitud con la que tú vienes. No estoy diciendo que no hay que venir. Espero dar bien claro ese mensaje. Me refiero a con qué actitud venimos a la casa del Señor. ¿Realmente venimos a adorarle? ¿Realmente venimos a encontrarnos con Él? ¿Realmente estamos en una relación con Dios o estamos en una religiosidad? El punto es que debemos morir a nosotros mismos, a nuestros malos hábitos, a ese vocabulario. Otra cosa que a mí no me cuesta es el vocabulario, porque pues yo no dije malas palabras. Freddy es testigo de que cuando estaba en el colegio yo no decía malas palabras. Yo no sé si usted me ha escuchado alguna mala palabra,
Pero a mí eso no me costó. Pero yo sé que hay hermanos que toda su vida en su casa dijeron malas palabras. Entonces cuando vienen a los pies de Cristo les cuesta mucho. O tal vez tienen un encuentro personal con el Señor y empiezan a hablar en lenguas y de una vez son santificados. Gloria a Dios si eso sucedió en tu vida. Pero si no ha sucedido eso en tu vida, estás en un proceso. Entonces, ánimo. Debes rendir ese vocabulario al Señor. Los malos hábitos. Tenemos malos hábitos a veces que traemos de la vieja naturaleza. Ser haraganes, ser perezosos, ser malos en lo que hacemos. Y eso hay que cambiar. Debemos esforzarnos por ser diferente. Amén. El discípulo debe confesar a Cristo delante de los demás. Número 2. Dice en Mateo 10:32: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre. Entonces el discípulo, mi amado hermano, usted y yo somos llamados discípulos cuando no nos avergonzamos, ¿verdad? Y vos que asistís a la iglesia, fíjate que yo de vez en cuando vos, o sea que a vos el pastor te manda, fíjate que yo, no, hermano, no es eso, no es eso. Yo amo a Cristo, yo sigo a Cristo y me reúno con mis hermanos en la iglesia y mira qué bendecidas esas reuniones. No nos avergoncemos, esa es seña de un discípulo. No seamos de la secreta, ¿verdad? 3. Servir como Jesús nos enseñó. Un discípulo sirve, hermano. Un discípulo no es pasivo. Un discípulo es activo. En Juan 13:14 le estoy mencionando versículos del Señor Jesucristo, nuestro máximo maestro. Hay versículos de todos los demás, pero no me da tiempo. Pero Jesús dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús fue el ejemplo, nosotros debemos hacerlo. Servirnos unos a otros, hermanos. Amén. Juan 21:15-17, léalo en su casa. Es cuando Jesús le pregunta a Pedrito: ¿me amas? Otro, número 4. Un discípulo da fruto. Como discípulos debemos dar fruto en nuestro carácter, pero también dar fruto de multiplicación. Un discípulo comparte la palabra del Señor con el prójimo. Yo me acuerdo cuando estaba en primaria y le hablé a algunos muchachos de Cristo Jesús. Y me acuerdo, tal vez estaba en tercero primaria y mis compañeros, un par de compañeros míos llegaron al colegio. ¿Te acuerdas, mami? Empezaron a llegar a la iglesia. Y me acuerdo aquella frase que mi mamá me dijo: mi hijo, ellos ya son fruto tuyo, me dice. Yo ni entendía yo qué era eso. Pero ¿qué frutos hemos dado, hermanos? Fruto, vuelvo a repetir, nuestro carácter, obviamente, ¿verdad? Tenemos que dar frutos del Espíritu, pero algunos se escudan en eso y ya dicen: yo estoy dando buen testimonio y a eso me limito. No, como discípulos compartamos la palabra del Señor. 5. La cita anterior es Juan 15:8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. El 15:4 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Por eso es de que debemos discipular a la gente para que se parezcan a Jesús, siendo nosotros un ejemplo. Amén. 5. El discípulo de Cristo debe enseñar a otros. 2 Timoteo 2:2. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndolo a creyentes dignos de confianza. 6.
Orar por todos los discípulos, eso se lo mencioné. Debemos orar por los demás. Hebreos 13:7, oiga lo que dice esta palabra. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. La versión Reina Valera dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Oigan lo que dice: no imiten su conducta. El apóstol Pablo ya hay pilas. No imiten su fe. Y obviamente imitemos lo bueno de la conducta. Amén. Oremos también por nuestros pastores. Eso es parte de un discípulo. Un discípulo ora por su líder. Un discípulo no está solamente criticando, señalando y hablando de su líder o de su pastor. No. Un discípulo ora, intercede. Yo les agradezco a muchos de ustedes, hermanos, que nos hacen saber que están orando por nosotros como familia pastoral. Les agradecemos de todo corazón. Vuelvo a repetir, nosotros oramos por ustedes como congregación que son. Lo hacemos, hermano, Dios lo sabe. Pero les pedimos que también ustedes como discípulos oren. ¿Ya oraste por tu líder de célula? Tal vez tu célula no está activa en este momento, pero ¿has estado orando por tu líder de célula? ¿O solo lo has estado criticando? Es que él ya no se activó. No, ora por tu líder. ¿Has estado orando por tu líder de distrito? Si no tienes líder de célula o líder de distrito, te invito a que nos escribas por WhatsApp o Messenger y con mucho gusto te podemos ubicar en una célula o distrito. Pero oremos por nuestro liderazgo. Bueno, hermanos, como punto último, el discípulo coloca a Cristo Jesús en primer lugar. Dice el capítulo 14, verso 25: grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Lo que está diciendo Jesús allí es que no puede haber otro primer lugar. No puede haber otro tesoro en tu corazón. O sea, ama a tu padre, honra a tu padre, porque son mandamientos que están en la palabra. Trabaja, esfuérzate, pero el primer lugar es para Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie, hermano, por favor. El punto en el que yo me quedé meditando para esta mañana es en la necesidad de orar unos por otros. Como iglesia debemos discipular y ser discipulados. A lo que voy, debemos orar por los otros, pero también pedir oración, hermanos. Yo creo que esa sería mi conclusión en esta mañana. Permitamos que el Señor sane nuestro corazón para no tener impedimentos al momento de discipular a otros, y seamos humildes para reconocer que también necesitamos ser discipulados. Amén. ¿Qué le parece si levanta sus manos y le dice: Señor, ayúdame a ser un seguidor tuyo? Ayúdame a ser un seguidor tuyo, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Hermano, usted levante sus manos y dígale: Señor, ayúdame a caminar conforme a tu voluntad. Si usted ha dejado de orar e interceder por su líder o por la gente que Dios puso a su cargo, pídale perdón al Señor y dígale: Señor, perdóname porque he dejado de orar por los hermanos, he dejado de orar por mis amigos, he dejado de orar por mis vecinos. Hoy intercedo por ellos, pero también reconozco que yo necesito que oren por mí, Señor. Ayúdame a reconocer esa necesidad. Ayúdame a encontrar una persona de confianza, un líder de confianza, para que tenga cuidado de mí. Aleluya, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a ser una congregación, a ser una iglesia discipuladora, Señor. Que mostremos tu gracia y tu favor a los demás. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.